A ver, recién yo estaba viendo el informe de quienes perdieron o quedaron a la vera del camino con el coronavirus. En Uruguay hay situaciones muy parecidas a esas. Es más, estaba recordando cuando vi el informe que algunas medidas tomadas por el gobierno dejaron a gente sin su trabajo. Voy a poner un caso específico. Cuando nosotros el 13, 14 de marzo establecimos que se iban a suspender las clases, a las empresas de micro que trasladan a los chiquilines, de un día para otro le bajamos la cortina. 450 empresas. Vinieron a hablar conmigo y estaban todos obviamente atrasados en el seguro de las camionetas, en las cuotas. Y cuando sentaron enfrente mío, le digo, usted no tiene el trabajo por responsabilidad mía, porque tomé determinada medida, la cual sostengo. Y allí había que asistirlos. Y el dinero no era suficiente. Entonces los caminos eran varios. Uno, que era sugerencia de alguna gente, era el camino tributario. El camino tributario lo descartamos con el equipo porque ya la presión tributaria en Uruguay es muy alta, ya la economía se ve enlentecido, el desempleo creciendo, la inversión cediendo fuertemente. Poner más impuestos significaba más efectos recesivos. Durante la pandemia y después, posteriormente a la pandemia, esos motores iban a estar enlentecidos o apagados. Con lo cual, vayamos a buscar fondos dentro del Estado. Y hoy hay mucha gente perdiendo el trabajo en el ámbito privado y me pareció un ejemplo, me pareció algo solidario, algo de sensibilidad por parte del gobierno, que desde el presidente de la República, pasando por el vicepresidente de la República, ministros, senadores, diputados, presidentes de entes autónomos, servicios descentralizados y todos los funcionarios públicos, por encima de un salario de aproximadamente $1.900, debían hacer un esfuerzo por un periodo. Y la verdad... ¿De qué porcentaje, presidente? Perdón la interrupción. Del 20%. El 20% del salario. Y obviamente que a mucha gente no le gustó, pero no hubo una crítica, una manifestación dura al respecto, porque la sociedad uruguaya y los funcionarios públicos y obviamente los gobernantes entendieron que había que hacer ese esfuerzo. Pero estuvo claro que no podíamos, tú recién lo leías en una de las declaraciones, ir rumbo a un estado policíaco. Yo no estaba dispuesto, por una concepción de que la ley hay que cumplirla y el mandato de un gobierno hay que cumplirla, si alguien, porque tenía que salir o porque tenía que ir a trabajar, no se confinaba, detenerlo, hacerle caer el peso de la ley por incumplimiento de una prohibición. Así que era claro y obviamente hoy podemos hablar con cierta tranquilidad, no por las decisiones del gobierno, sino por las acciones de los uruguayos. Yo creo que este ha sido un momento muy, muy importante de la sociedad uruguaya, que recupera para sí algo que es inherente a los uruguayos en toda nuestra tradición histórica, que es la libertad antes que nada. La libertad es el estado básico del individuo, es la libertad. Y en términos modernos, en esta sociedad que interactúa tanto, a veces es más difícil de practicarla. A ver, usted asumió, igual que nuestro presidente, en un mundo, y ahora le toca gobernar en un mundo diferente, que no sabemos muy bien cómo se va a terminar de configurar esto. Y usted dijo en una entrevista que iba a hablar con China igual que con Estados Unidos. Bueno, ni China ni Estados Unidos hoy son lo mismo. ¿Cómo imagina este mundo y cuál es el lugar que le toca a América Latina en el mundo que viene? Yo a veces en reuniones de entre casa o pequeñas digo que la globalización la inventó un uruguayo, porque es el mundo ideal interconectado para nuestro país. Es un país que anda con poca mochila, es un país liviano en la capacidad de movimiento, es un país que siempre ha mantenido una independencia entre los grandes poderes, que siempre se ha relacionado con todo el mundo, es un país que puede ser receptor de migración, receptor de tecnología, de hecho lo es y lo va a seguir siendo, y se adecúa muy bien al mundo moderno. La gente va a poder vivir en un lugar y trabajar de la otra parte del globo terráqueo. Entonces yo creo que Uruguay tiene serias chances de ser uno de los ganadores
si es que nosotros hacemos el esfuerzo como gobernantes y los uruguayos tienen la oportunidad y las herramientas para hacerlo. Obviamente hay actividades en nuestro país que se ven resentidas y que en corto plazo no aparenta que vuelvan a tener un flujo importante. Por ejemplo, el turismo, que es un vínculo muy fuerte que tenemos con la Argentina. Allí tenemos un problema. Van a tener que bajar, van a tener que bajar los precios van a tener que bajar los precios y bueno, y perdón que me meta, Fede. No, por y favor. por otra parte, hay como una fantasía de muchos argentinos de ir a vivir a Uruguay, pero tampoco debe ser tan fácil, ¿no? Tienen que mostrar residencia, no me quiero meter en aspectos técnicos, pero tienen que mostrar una residencia de creo que por lo menos un año, ¿no? No, ya. Hace un tiempo, durante la campaña electoral y después que habíamos sido electos, hicimos un llamado a modificar algunas leyes. Algunas son vía decreto, que ya lo hicimos, otras están en el Parlamento ahora, para flexibilizar los criterios de la residencia. ¿Por qué? Porque Uruguay se ha nutrido históricamente de la migración. En estos años hemos sido receptores de una migración compulsiva de países como Venezuela, de países como Cuba. Nosotros estamos deseosos de recibir migración de todo el mundo. De hecho, si uno va sobre todo a lugares como Maldonado, quizá Colonia, hay gente de todo el planeta que se vino a vivir a nuestro país, encuentra un lugar de paz, encuentra un lugar de proyección, encuentra un lugar de desarrollo individual y familiar. Y esa es nuestra gran apuesta. Y por eso decidimos, dentro obviamente de las normas, establecer criterios de residencia muy parecidos a los de Portugal. Pero nadie se va a ir de su país si en su país está bien o si no quiere buscar otras fronteras. En este mundo que hablamos hace un ratito, de que es un pañuelo, hay distintas edades o distintas etapas para vivir en distintos países. Y nuestros hijos, que van a tener 2, 3 y 4 vidas, quizá muchos hijos de mucha gente del mundo opte por un momento de su vida venir a vivir a Uruguay. Que nosotros querramos que mucha gente se mude al Uruguay, esto no significa absolutamente hacerle un perjuicio a nadie, no pasa por ahí. De hecho, Argentina ha sido muy generoso con los uruguayos. Hay centenas de miles de uruguayos que han podido hacer su vida en la Argentina, no solo los que triunfan en lo que hace al deporte, en lo que hace a la actuación, sino gente común y corriente que en su momento cruzó el charco y hoy pudo desarrollar a sus familias. Así que, con enorme respeto, cuando yo estoy en la Argentina y cuando hablo con medios argentinos, trato de ser muy cuidadoso, porque entre otras cosas, va mucho en el futuro de nuestras naciones el buen vínculo que tengamos entre los distintos gobiernos. Los distintos gobiernos no podemos darnos el lujo de andar con tires y aflojes, sin perjuicio que pueda haber diferencias ideológicas. Porque yo represento a todo el pueblo oriental, en el cual hay de todos los espectros ideológicos. Entonces nosotros, lo que le haga bien al país, no significa, nunca sostuve la tesis que para que mi país le vaya bien, le tiene que ir mal a otro país. Es más, la tesis que sostenemos en Uruguay hace muchos años es: necesitamos Argentina fuerte, Brasil fuerte, Paraguay fuerte, y así vamos a crecer mejor. Martín, usted define a Venezuela como una dictadura sin ninguna duda, ¿no? O sin ningún, sin ningún argumento moderador, lo define como una dictadura. Yo le decía el otro día a un colega tuyo, si tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, es un perro. En Venezuela se dan todos los elementos para afirmar que es una dictadura, y lo peor que no es estático. Lo peor es que, desde mi punto de vista, y esto es lo más grave, porque decir que es una dictadura yo creo que no debería resistir discusión. Lo más grave es que es una dictadura que está aferrada al poder, porque es una máquina de corrupción, de violación de los derechos humanos. No hay un haz de luz donde diga, bueno, acá puede salir. Es un régimen que se autoencerró, y es muy difícil para la oposición venezolana y es muy difícil para los organismos internacionales buscar un mecanismo de diálogo para que esta gente llame a elecciones libres, ni más ni menos.
elecciones libres, respetar las instituciones. Parece algo tan lógico, pero es de esencia para que una sociedad pueda cohesionar y pueda convivir pacíficamente.